y transforme el proceso de producción capitalista, tiene necesariamente que ir más allá del Estado y tiene que afectar la trama interna del propio proceso de trabajo inmediato. Restituir el mando directo de los trabajadores sobre las condiciones de producción. Restituire ai lavoratori il controllo delle condizioni di produzione. Como en las viejas comunidades agrarias, solo que ahora a escala social. Además de modificar la relación entre procesos de trabajo a escala regional, nacional y mundial como una única fuerza de trabajo planetaria. Marx llama esto producción individual social, trabajo libre asociado, etc., en que se han relacionado los trabajadores con las condiciones de trabajo y por otro en la cualidad crecientemente social universal que tienen las condiciones de trabajo. Claro, en el capitalismo, cada día que pasa, las herramientas de trabajo, los conocimientos, la tecnología, se presentan como un producto social universal en la que toda la humanidad ha contribuido en algo en su elaboración. Pero el control de esos medios de producción socialmente construidos, el mando del uso de ese conocimiento socialmente construido es privado y el usufructo de la riqueza que genera es privada. Entonces es razonable pensar que esta envoltura privada se presente como una medida miserable y asfixiante frente a su potencialidad social. Y por tanto romper esta limitación privada para liberar su contenido humano universal es una tarea del movimiento hacia el comunismo. ¿Cómo serán esas formas concretas de emancipación de la producción? No lo sabemos. Solo la práctica lo puede visibilizar. Lo único claro es que el intento de liberar estas potencias sociales por vía de la propiedad del Estado fue un fracaso. Hay que despertar entonces otras vías de acción posibles de emancipación de esta capacidad universal. En ese sentido, el comunismo es también el movimiento real de esta búsqueda y de esta experimentación histórico-colectiva. Segundo componente de un comunismo posible. Seconda componente di un comunismo possibile. Valor de uso por encima del valor de cambio. Valor di uso al di sopra del valore di scambio. En el Capital tomo 1, en el revelador capítulo 1, Marx demuestra que la determinación del tiempo de trabajo como medida de la intercambiabilidad universal de los productos del trabajo humano constituye el núcleo fundante del orden capitalista. Esta mercantilización de las relaciones humanas, la forma valor, la forma mercancía, no es un producto del mercado. Questa mercantilizzazione delle forme dei prodotti delle forze umane non è un prodotto del mercato. Ni de las odiosas actitudes consumistas de las personas. Delle odiose atteggiamenti consumistici delle persone. Susceptibles de desplazarlas con masajes a la conciencia. Es un resultado inmediato de cómo las personas se vinculan con las condiciones de producción social. El fetichismo de la mercancía, el que las cosas dominen a las personas, el que el poder del trabajo social se presente como poder externo y abusivo frente a los trabajadores, es un resultado de la forma de concurrencia de la actividad laboral en la que los productores aislados están sometidos a fuerzas del trabajo que se presentan como poderes externos al propio trabajador. La forma valor de cambio, la forma mercancía que bloquea los poros de la sociedad. La forma valor di scambio, la forma merce, tiene como origen la colonización del proceso de trabajo por esa forma valor de concurrencia y consumo de los medios de trabajo. ¿Cómo superar el valor de cambio, la forma valor, como medida de intercambiabilidad entre los productos humanos?
¿Cómo serán estas formas concretas de asociatividad? No lo sabemos. Lo que sí sabemos por experiencia fallida es que la propiedad estatal deja intacta la forma valor del proceso productivo. La superación de la forma mercancía, de la forma valor de cambio, tiene que ser un proceso de creación de los propios productores directos, desde los propios procesos productivos inmediatos. Formas de autoorganización de los centros de trabajo capaces de sobreponerse a la inminente privatización colectiva que los propios trabajadores pueden realizar del uso del excedente de ese esfuerzo común. Pero a la vez trabajo asociado entre distintos centros de trabajo a escala nacional y luego regional, soberanía y control del trabajador directo dentro del proceso de trabajo sobre las condiciones de trabajo, más articulación general entre los distintos procesos de trabajos, más apropiación social transparente por parte de toda la sociedad de ese producto nacional y luego mundial, etc. En fin, se trata de desplegar modos plurales y directos de convertir la producción privada, los medios privados, el excedente privado, el control privado, en producción, control y excedente social de los propios productores asociados y en alianza con el resto de la sociedad. Tercer componente, libertad social. Terzo componente, libertà sociale. Es un concepto de Marx del manuscrito 1844. La renovada lucha por el comunismo halla su justificación moral en la búsqueda de la solución real a las injusticias y desigualdades, incluidas las colonizaciones, los racismos y los patriarcalismos, ininterrumpidamente producidos por el capitalismo. Ininterrottamente generati dal capitalismo. Por tanto, la igualdad y la justicia absolutas son necesariamente banderas comunistas. De la misma manera, la lucha contra la explotación capitalista, motor de la injusticia y la desigualdad, es una bandera radical del comunismo. Sin embargo, la lucha por la libertad a lo largo de estos últimos 100 años no ha sido tomado como una bandera del comunismo y debiera serla. Por lo general, los comunistas hemos entregado esa bandera a las corrientes liberales. Noi comunisti abbiamo consegnato questa bandiera alle correnti liberali, que constriñen y mutilan el concepto de libertad a la mera libertad de comercio, de enriquecimiento privado o de opresión de unos pueblos sobre otros. Che limitano questa libertà, la libertà del commercio, dell'arricchimento o della opresión addirittura fra diversi popoli. Pero hay una libertad absoluta articulada a la igualdad, es la que Marx llama la libertad social, en la que el libre desarrollo de cada persona tiene que aportar al libre desarrollo de las demás personas, en la que las potencias de cada ser humano están para potenciar la libre asociación con el resto de los seres humanos. No es ni el Estado, ni la empresa, ni el mercado el depositario y garante de este libre desarrollo de la individualidad. Es la libre asociación de las personas la que habilita el libre desarrollo de sus capacidades individuales. La libera associazione delle persone è quella che possibilita il libero sviluppo delle proprie capacità. Bajo estas condiciones, la libre asociatividad de personas, las libertades civiles acumuladas en los últimos siglos, son solo un capítulo pequeño de una infinidad de libertades y capacidades que el comunismo requiere para su realización. De hecho, el comunismo los comunismos, hay que hablar de comunismos, son impensables sin este despliegue de las libertades civiles acumuladas desde el siglo XVI y de las nuevas libertades asociativas que se constituyen en un patrimonio de acción en común. Esta afirmación no es inocente. Questa affermazione non è innocente. No es un simple juego de palabras poético. Tiene implicancias en la tradición de las izquierdas.
Menciono dos. La primera, que las distintas formas de democratización social, desde el asambleísmo, el parlamentarismo, la democracia directa, la democracia comunal, la democracia intercultural, etcétera, forman parte flexible de un círculo concéntrico dirigido a ampliar la participación individual y asociada en todas las decisiones sobre todos los asuntos de la vida social, desde la vida política, la vida económica, la vida productiva, pero también la vida familiar, el cuerpo, etc. En este sentido, el comunismo puede ser entendido como un proceso de desborde radical democratizador de todos los ámbitos de la vida, comenzando por la producción de la riqueza, a fin de garantizar la igualdad real entre las personas. Así, la libertad es una forma de construcción de la igualdad. La libertà è quindi la strada verso la costruzione dell'uguaglianza. Segundo. No existe un único instrumento organizativo de lucha por el comunismo. Los partidos, los sindicatos, los soviets, las asociaciones, los colectivos autónomos, los movimientos sociales son formas contingentes y locales de un único movimiento por la comunidad universal. Ninguna estructura organizzativa es más válida que la otra. Nessuna struttura organizzativa è migliore di un'altra. Y en la práctica, allá donde emergen acciones colectivas de las clases subalternas, ellas siempre tienen la capacidad de crear e innovar formas organizativas diferentes y nuevas, capaces de canalizar su energía social. La realidad muestra que las clases sociales solo existen como conglomerados puros, territorialmente definidos, demográficamente cuantificados y sociológicamente caracterizados solo en los libros. Esta forma de entender las clases sociales solo existe en los libros y en las probabilidades estadísticas. Las clases sociales reales son híbridas. Le classi sociali sono ibride. Superpuestas. Si sovrappongono. Abigarradas. Si alternano. Y solo en el proceso de lucha se van decantando y constituyendo por afinidades electivas, articulaciones culturales y construcciones discursivas movilizadoras. Es en esta contingencia de la acción que se delimitan fronteras, se forman liderazgos, se emiten convocatorias, se movilizadoras, dando lugar a clases movilizadas, dirigentes y hegemónicas. Por ello, las formas organizativas eficientes son siempre una incertidumbre resuelta en el mismo desarrollo del movimiento. Lo que otras formas organizativas previas pueden hacer, los sindicatos, los partidos, desde el punto de vista comunista, es facilitar, ayudar, impulsar el movimiento de esas formas asociativas y democratizadoras nuevas. Finalmente, el cuarto punto. Metabolismo ser humano-naturaleza. Metabolismo essere umano, natura. El capitalismo, como parte de su proceso de trabajo enajenado, ha impulsado la separación, el desdoblamiento de la naturaleza respecto al ser humano y de la actividad humana. En el capitalismo es tratado como cosa inerte y por lo tanto como cosa a someter al proceso de ganancia empresarial. Il capitalismo tratta la natura come un oggetto inerte destinato ad essere sottomesso e sfruttato al proprio beneficio. La contradicción ser humano-naturaleza es una contradicción propia del capitalismo que le permite someter a la naturaleza como un medio más de obtención de ganancias privadas. Así como para el capitalismo el trabajador es solo una cosa a dominar para extraer el trabajo impago, la naturaleza es también otra cosa para aprovechar sus poderes vitales para acumular más ganancias. La misma ciencia, que solo es la comprensión social del movimiento interno de la naturaleza, en el capitalismo
se la desarrolla para inmediatamente mutilarla y quedarse con aquellos conocimientos que pueden ser manipulados para obtener ganancia privada. Son el perfeccionamiento de los mecanismos de acumulación empresarial para lucrar con los efectos de la propia catástrofe ambiental e imponer un tipo de plusvalía medioambiental a los pueblos del tercer mundo. Imporre un tipo di plusvalia ambientale ai popoli del terzo mondo. Poseedores de bosques y de diversidad biológica. Detentori di boschi, di diversità biologiche. Solo el comunismo puede liberar a la producción científica, al intelecto general, de la forma más acabada de producción social universal, de los sometimientos a la ganancia, para luego ponerlos a disposición de la reproducción ampliada de la biodiversidad y restablecer el intercambio metabólico mutuamente vivificante entre ser humano y naturaleza. Así como la comunidad universal de individuos libres requiere del desarrollo de la libre individualidad, la comunidad respetuosa entre el ser humano y la naturaleza, que permite la reproducción de la vida en todas sus formas, incluida la vida humana, a escala universal de la relación entre los seres humanos con la naturaleza como parte viva de su propia corporeità social. Richiede, cioè propone un rapporto nuovo fra l'uomo e la natura come una parte della sua esperienza fisica nel mondo, nella natura. Parafraseando al joven Marx, humanización respetuosa y sostenible de la naturaleza solo puede darse mediante una naturalización del propio ser umano. Come diceva il giovane Marx, il tratto rispettoso con la natura richiede o comporta un tratto naturale anche del propio corpo umano. Finalmente y en definitiva, el comunismo es una probabilidad de un futuro distinto al capitalismo. Il comunismo è una probabilità di un futuro diverso a quello capitalistico, que se agiganta a medida que se agiganta un deseo colectivo de comunismo, capaz de apoyarse en las crecientes posibilidades materiales de ese comunismo deseado. Capace di appoggiarsi nelle crescenti possibilità naturali di questo